Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Se van a traumar con lo que les vamos a contar ahorita. ¿Saben que hay un síndrome que se llama Takotsubo? Así, taco con K, tsubo. Y es el síndrome del corazón roto, literal. Es más, ¿te puedo contar una historia? Sí. Es el doctor Manio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo de cabecera, electrofisiólogo también, especialista en arritmias, del Hospital ABC. Hace muchos años escuché una historia de un doctor joven, habrá tenido 45 años, y le da un infarto fulminante y se muere. Pero la historia, cuentavientes, era que se acababa de enterar que su esposa le estaba siendo infiel con su entrenador del gimnasio. Y entonces cuenta la leyenda que eso, o sea, esa noticia le rompió el corazón literal. Literalmente, así suena? es, así es. Sí puede ser, pero muy ¿Cómo? probable. ¿Cómo? Pues es una enfermedad que se identificó claramente a partir de 1990. Antes de eso pensábamos que todo era infarto, ¿no? Como siempre. Y en esa época un grupo de investigadores japoneses, al estudiar pacientes supuestamente con infarto agudo del miocardio, o sea, que tenían un dolor típico, opresivo en el pecho, súper intenso, con todas las molestias, llegaban, les hacían el cateterismo cardíaco para ver las arterias coronarias y resultaba que las arterias coronarias estaban limpias, es decir, no tenían una lesión, obstrucción o placa de aterosclerosis, como le llamamos nosotros, que explicara el infarto o el posible infarto. Y después, en esa época, actualmente todavía, pero ya no tanto, en esa época era una rutina, después de hacer las arterias coronarias, hacer una ventriculografía, es decir, ver cómo estaba el ventrículo izquierdo, cómo estaba la contracción del ventrículo izquierdo. Y entonces lo que observaron fue un fenómeno muy interesante, que era que la parte basal del corazón se hacía muy chiquitita y el resto se hacía como un balón. Entonces imagínate piensa en una vasija de estas vasijas grecorromanas y esas. Bueno, piensa en una vasija así parecida. Esas vasijas tienen una abertura pequeña y luego hacia adentro se hacen grandes. Sí. Bueno, pues los japoneses utilizan esas vasijas y le llaman olla de pulpos, por eso Takotsubo quiere decir olla de pulpos. Las utilizan para cazar los pulpos. Se van en sus lanchas, las tiran en las zonas donde saben que van a llegar los pulpos, y los pulpos de curiosos se meten y ya se quedan ahí atrapados. Y entonces ya después recogen todo eso y recogen su pesca. Entonces vieron que tenía esa forma parecida a esa vasija como olla de pulpos y le nombraron Takotsubo. Y después se empezó a ver que estaba asociado con estrés emocional muy intenso, como este que acabas de mencionar. Generalmente cosas como esta de la infidelidad, de la muerte de un hijo, de la muerte de un papá, cosas muy fuertes. O sea, es una respuesta a una experiencia emocional o física muy intensa. Así es, exactamente. Una muy mala noticia. Una muy mala noticia, ¿no? Un terremoto, cosas de ese tipo que te impactan de una manera muy especial. Pero obviamente debe de haber un componente genético para que nuestra amígdala, que es el que libera toda esa adrenalina, pues la libere en una forma muy exagerada, por un lado. Y por otro lado, debe de haber algo dentro de los receptores de la adrenalina del corazón que hace que esta parte se cierre, la parte basal, le llamamos nosotros, del corazón,
se cierre y entonces todo lo demás se dilata. Sí, claro. Yo tenía un amigo que un día me lo dijo hace como 10 años. Rompió una relación una relación de muchísimo tiempo, y verdaderamente se hundió. Y me decía, Rebeca, literal, me duele el corazón, me duele físicamente. Así es. El órgano. Y yo le decía, ¿cómo? Me duele, horrible. Cardiólogo, llegó al cardiólogo, para que sí lo revisaran. No llegó a infarto ni nada, pero era un dolor intenso. Me dice, tengo roto el corazón físicamente. Así es, exactamente, así se siente. A mí me impresiona el cuerpo humano y me impresiona que exista hasta el día de hoy gente que cuestione el vínculo entre la emoción y la parte física. Uh-huh. Porque yo me acuerdo, hablando de malas noticias, que tú seguramente sabrás por qué. El día que me enteré que un novio que yo amaba, me estaba pintando el cuerno. Por ahí es, claro. Y las 2 veces que me han pintado el cuerno, una muy chiquita y otra no tan chiquita, Uh-huh. Inmediatamente empecé a vomitar. Claro. O sea, ¿cuál es la conexión? ¿Alguien de ustedes ha recibido una muy mala noticia y ha vomitado? Pero literal, tuve que parar el coche, abrir la puerta y empecé a vomitar. ¿Por? Generalmente ahí lo que pasa es que se baja. ¿Sabes esa respuesta vasovagal? Exactamente, Exacto. se baja la presión arterial muchísimo, sí. Es una respuesta vasovagal. Ahí es un poquito diferente, porque ahí estabas muy joven, como tú bien lo mencionas. Sí. Generalmente esta enfermedad que ahora se llama miocardiopatía por estrés, ese es el nombre ya oficial en vez de Takotsubo, se presenta generalmente en mujeres posmenopáusicas. Es el grupo más afectado. Por supuesto, también puede dar en hombres, puede dar a cualquier edad, pero generalmente ocurre en mujeres arriba de los 50 años de edad. Entonces, si tú estabas chiquita, lo más probable es que eso haya sido una reacción vasovagal muy intensa. Pero a ver, explica eso. ¿Qué es una reacción vasovagal? Cuando la descarga de adrenalina, que también es una descarga de adrenalina muy intensa, lo que produce es que el cerebro, que está encerrado en su cajita, que es el cráneo, no sabe lo que está pasando y entonces manda al nervio vago para tratar de compensar esa respuesta de adrenalina, pero lo manda también en forma exagerada. Entonces te baja la presión arterial y al bajarte tanto la presión arterial te dan sudoración, palidez, ganas de vomitar. Obviamente puedes tener mareo, sensación de desmayo y hasta desmayo, pero cada quien lo manifiesta de manera diferente. Claro. Oigan, No, es que ¿ustedes sí nunca tienes han razón. recibido una muy mala noticia y que hayan tenido una respuesta de su cuerpo? A ver, platíquenoslo en Twitter. Pero entonces, esto se llama miocardiopatía Por estrés. por estrés. Y a Así ver, es. causas. Una mala noticia. La principal es una mala noticia y fuerte. Te digo, o sea, no cualquier noticia, ¿no? Quebró tu empresa, te quedaste en la bancarrota, lo de los engaños es muy común, la muerte de un hijo, que es algo sumamente doloroso para las madres, sobre Ajá. todo. Ese tipo de noticias tan fuertes y obviamente, por supuesto, inesperadas. No es lo mismo si alguien viene con una enfermedad terminal, por decirlo de alguna manera, un cáncer o una enfermedad renal crónica y de repente fallece. Bueno, pues obviamente el golpe va a ser muy fuerte, pero generalmente son noticias que tú no te esperas. Claro. ¿Y tiene que ser con una respuesta inmediata o puede pasar tiempo? Porque tengo otra historia que voy a contar. A ver. Había una adorada maquillista de Televisa Uh-huh. que se llamaba Mari. Uh-huh. Y Mari era madre soltera y tenía un hijo. Y ese hijo para ella era su niño Dios. Era su todo. El niño habrá tenido 18 años. En una patineta tuvo un accidente y el niño se murió. Sí, se debe haber desnucado o algo. Mari se murió un mes después. Claro, sí puede ser. Sí puede ser. No necesita ser, No tiene necesita que ser ser en inmediato. ese momento. No necesita Oye, ser o en ese cómo te momento. explicas, a ver, ahí te va otra pregunta, a ver si en realidad estudiaste cardiología. ¿Qué tal esas historias de llevaban 72 años casados, ella se muere a los 92 en abril y él se muere En junio. a los 95 en junio? Claro. Bueno, esas historias son muy comunes. Nosotros las vemos mucho. ¿Sí las ves mucho? Sí lo vemos mucho. Pero ahí entran en juego otros factores, principalmente la depresión. No es tanto esta miocardiopatía por estrés, sino más bien es estrés de otro tipo. Uh-huh. Es estrés más asociado a la depresión. Y obviamente
La relación corazón-cerebro la conocemos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre se le ha atribuido como que un mayor peso al corazón, porque justo hemos visto esto, ¿no? Que la gente que sufre del corazón pues acaba o con insuficiencia cardíaca o con una muerte súbita. Pero la verdad es que el que manda todo esto es el cerebro. Claro. O sea, el que está coordinando todo nuestro órgano rector, en realidad es el cerebro. Yo siempre he dicho que la neurología es lo más importante porque es lo que controla todo. Pero estas historias sí tienen que ver, igual Sí, como Pero dijo ¿cuál Marta. es la explicación fisiológica de por qué un mes después se muere el otro? Generalmente la depresión hace que se te bajen las defensas y cualquier cosa que tú puedas tener, en ese momento brinca y las personas fallecen. Ok, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la miocardiopatía de Takotsubo? Fíjate que es muy parecido al infarto. Es un dolor opresivo en el pecho, sobre todo del lado izquierdo, se acompaña igual con sudoración, se acompaña con palidez, con ganas de vomitar. La gente se siente muy mal, como dijeron, como si tuvieran el corazón roto. Y cuando llegan a urgencias, los electrocardiogramas pueden llegar a mostrar un poco de elevación del ST, aunque lo más característico es que tengan... ¿Qué es el ST? Es una parte del electrocardiograma que representa la recuperación eléctrica del corazón. Ajá. Y cuando esa parte del electrocardiograma no está bien, entonces podemos nosotros asumir que se está tratando de una falta de sangre al corazón. En otros casos, las ondas T, que es la siguiente después del segmento ST, pues sigue la onda T, se puede ver invertida, en vez de verse normal hacia arriba, se ve hacia abajo. Y eso ya te hace sospechar un poco, pero les repito, el diagnóstico se hace hasta que haces el cateterismo y ves las arterias coronarias. Como todo protocolo, porque ahora tenemos protocolos para cada enfermedad, si hay un protocolo donde se sospecha infarto, se piden exámenes. Entre ellos se piden las troponinas, así se llaman, que son unas enzimas que están guardadas en las células del corazón y que cuando hay un infarto y se rompe la célula del corazón, se liberan a la sangre. Ujú. Entonces se piden troponinas que aquí no se elevan tanto como en un infarto convencional, porque en el infarto convencional hay una gran extensión de tejido que muere, entonces hay una gran liberación de estas enzimas. Aquí la elevación es pequeña, pero sí llega a existir. También se puede elevar una sustancia que se llama péptido natriurético, que se eleva porque el corazón está dejando de trabajar bien y cae en un poquito de insuficiencia cardíaca y entonces se eleva este péptido natriurético, que lo que quiere hacer es, como se congestiona todo, pues quiere hacer que orines un poquito más para que no estés tan congestivo. Pero bueno, esta sustancia entonces se eleva también y esa es otra de las características. Y lo que tenemos ahora y lo que cambia, digamos, respecto a lo que se identificó originalmente en 1990, es que ahora, mediante el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, y por eso es que es tan importante que en el centro de urgencias a donde lleguen les hagan ese estudio lo más rápido posible, el ecocardiograma puede darnos una pista muy importante de la forma del corazón, en esta forma que les digo de olla de pulpos, Sí, sí, y sí. decir, ¿sabes qué? Esto es un Takotsubo. Entonces ya desde ahí ya puedes empezar, digamos, a tranquilizar un poco porque aunque sí llegan a haber casos de muerte súbita, son rarísimos los casos de muerte súbita por miocardiopatía por estrés. Generalmente la gente sobrevive, obviamente se tienen que quedar internados, hospitalizados, sobrevive y sobrevive sin secuelas. Entonces eso es la gran diferencia con un infarto agudo del corazón. Donde... Claro, pero entonces, a ver, espérame un segundo. Si no siempre te mueres de síndrome de Takotsubo, Sí. Pamela dice que cuando le dijeron que su papá se había muerto por COVID en el 2020, dice que sintió literalmente que se le rompió el corazón, no podía respirar y sintió un vacío tan grande que sintió que se iba a desmayar. ¿Puede ser que tuvo este episodio? Sí, pudiera ser porque son episodios transitorios que sobreviven. Y obviamente si estaba en la plena pandemia, pues no iba a ir a un hospital a que la atendiera. Claro, o Entonces sea, a lo se quedó mejor, en su Pamela, casa. tuviste síndrome de Takotsubo. Takotsubo y no te diste cuenta. Y no se dio cuenta. Así es, exactamente. Sí, Oye, claro. entonces, ¿cómo sabes si te da un episodio y si es para calmarte y respirar o si es para salir corriendo al hospital? Cuando tengas un dolor
que parece infarto, como este que les acabo de mencionar, intenso, opresivo en el pecho, con sudoración, con palidez. No, Marta, no te hay que ir a esperas, urgencias. vámonos, claro. Y ya en urgencias, ahí Nada, a ver si se me pasa. con las enzimas que les decía yo, con el péptido natriurético que les decía yo y sobre todo con el ecocardiograma, ahí es cuando ya podemos decir, ¿sabes qué? Esto más que un infarto parece un Takotsubo. Y ya de ahí te vas al cateterismo para ver las arterias que están limpias, que no tienen estas lesiones u obstrucciones significativas, trombos, ¿no? Que luego hay, que están tapando la arteria y provocando el infarto. ¿Y esta figura de pulpo regresa a su normalidad en el corazón cuando está Sí. controlado? Sí. De hecho, a los pocos días empieza a recuperarse y al final de 1 a 2 semanas se recupera por completo. Y la función normal se recupera por completo también. ¿Y qué es una inyección? Lo que uno ¿qué tratamiento es? No, el tratamiento le llamamos nosotros de sostén. Es básicamente si tienes alguna taquicardia, dar un medicamento antitaquicardia para bloquear la adrenalina. Si tienes alguna arritmia, un antiarrítmico. Es un tratamiento más que nada de sostén. Si el paciente, esto es una forma grave donde esté en una hipotensión severa, que nosotros le llamamos choque, así le llamamos, o sea, que el paciente tiene un estado de choque, bueno, pues recuperación con líquidos, con volumen y con ciertos medicamentos para mejorar la contractilidad. Es como un tratamiento de sostén. Aquí no hay que ir a destapar una arteria porque no está tapada. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Pero escuchen esto, este es el aprendizaje, ¿eh? Que sepan no solamente que este síndrome que se llama síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo sí existe, que uno cree que si te pasa el corazón, o te moriste, o entonces si no te moriste es que no era algo del corazón. No, sí puedes haber tenido un síndrome de Takotsubo y no haberte dado cuenta. Pero si te dieron una mala noticia, si tuviste un disgusto espantoso, un accidente y de repente te sientes sin poder respirar, dolor en el pecho, ¿qué más? Te desmayas. Tienes mucha sudoración, estás pálido, ganas de vomitar, todo eso, hay que ir a urgencias inmediatamente. Ahora, una persona que ya le dio, le puede volver a pasar. Es raro, pero le puede volver a pasar. Entonces, en ese caso no hay que perder tiempo y hay que ir inmediatamente al hospital. ¿Y de qué depende si eres más susceptible a tener estos episodios? Esa parte genética no la sabemos. Obvio tiene un componente genético, ¿no? Porque pues no todo el mundo que recibe una noticia de esa naturaleza sufre de esta miocardiopatía por estrés. Entonces debe de haber un trasfondo genético que todavía no se identifica. Se están haciendo muchísimos estudios al respecto de esto. De hecho, el hecho de haberle ya llamado miocardiopatía por estrés hace que sea desde el punto de vista médico como una cuestión más física, ¿no? No nada más, pues una validación una de la validación parte de lo que está pasando, exactamente. Y en algunos casos, algunas pacientes tienen lo que se llama una disfunción microvascular. La microvasculatura, los vasos pequeñitos no funcionan bien y entonces ahí sí requieren un tratamiento porque pueden llegar a quedar con un poco de angina, que no es por arterias tapadas, vuelvo a repetir, pero sí, digo arterias grandes, sino por arterias pequeñitas que van hacia el músculo del corazón, que se llama miocardio, y esas arterias pequeñitas tapadas no funcionan bien y les pueden dar pequeños episodios de angina y hay que utilizar vasodilatadores y todo eso. O sea, el cuerpo sí está preparado para este tipo de situaciones fuertes, ¿no? La adrenalina hace en algunos casos que no te mueras de un infarto ante estas situaciones o shocks muy fuertes, ¿no? En la mayoría de los casos sí. Pero dime una cosa. Pero hay algunos que sí hacen muerte súbita. Exactamente. Si alguien lo ha tenido, ¿vale la pena checarse? No, porque ya pasó, digo, a menos que sea muy reciente, ¿no? Menos de un mes, pero si ya pasó hace mucho tiempo como ellos, lo más probable es que ya no haya quedado ninguna secuela. No es necesario checarse a menos que volviera a tener un dolor. Ya, oye, porque Judith dice que su mamá tiene miocarditis operada del corazón y dice ella que cuando ella se enteró que su esposo le era infiel, sufrió tanto que se sintió como que se le rompió el corazón, no podía respirar tampoco, se le nubló la vista y era un dolor tan intenso que literal no le entraba el aire y terminó en urgencias. Exacto, lo que pasa es que esa parte que no se contrae hace que la sangre no circule bien, hacen una congestión pulmonar y por eso les falta el aire. Por eso es uno de los síntomas más importantes. Oye, entonces, nada más para aclarar, Claudia dice, entonces, si no te das cuenta y ya te dio, ¿qué hay que hacer después? No quedan, nada. Habitualmente no queda ninguna secuela. Si tienes la inquietud, puedes acudir con un cardiólogo para hacer un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón y confirmar que no quedó ninguna secuela de eso.
Eso es todo lo que hay que hacer, pero nada más. Bueno, síndrome de Takotsubo, miocarditis por estrés. Miocardiopatía, por estrés. Literal. Miocardiopatía, porque el miocarditis es otra cosa. Miocardiopatía. Bien. Patía. Sí, porque miocarditis es lo que está pasando Sí, claro, ahorita claro. con el COVID y todo eso. Exacto, miocardiopatía por estrés y es una respuesta del corazón a una experiencia emocional o física tan intensa que te pega en el donde más te duele. Así es, exactamente, tal cual. Bueno, si necesitan al doctor Manlio Fabio Márquez en su vida, él es cardiólogo, especialista en arritmias, es el subjefe de electrofisiología del Centro Médico ABC y de la clínica del Grupo Médico de Arritmias del Hospital ABC, presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Heart ¡Ya Rhythm basta, Society. Manlio! Y mi cardiólogo. Eso, muy bien. Qué horror. Es que, ¿sabes qué? Es impresionante, cuentavientes. Digo, solo la gente que ya tiene más de 50 lo entenderá, pero van pasando los años y ya traes un archivo, Ya tienes, un ya Rolodex tienes, de doctores. ya tienes más doctores O que sea, amigos. Ya tienes que necesitar, pero el cardiólogo, pero el endocrinólogo, pero tienes que volver a ver al... O sea, no, pues es una locura. Sí, ¿verdad? Neurólogo, neurocirujano, o sea, qué espanto. Por eso les digo que no se les olvide siempre que en martadebaile.com tenemos el directorio de todos los doctores con que nosotros trabajamos. Si algún día ustedes, cancelado, necesitan a un doctor saso, váyanse a martadebaile.com y ahí van a encontrar todos los doctores con que trabajamos que saben que son los mejores doctores del país, punto, y se acabó. Yo ya me volví dealer de doctores. O sea, oye, Marta, así me escriben en WhatsApp, ¿no tendrás un oncólogo? Oye, Marta, ¿no conocerás un especialista en mareo? Claro que sí. ¿En ¿Cómo no? vértigo? Claro. Oye, Marta, Se me enterró ¿no una tendrás uña, Marta. ¿No tendrás un a alguien? podólogo? Sí, Claro también que les sí. puedo proveer un podólogo. Se los juro, soy dealer de doctores. Muy bien. Manlio, muchas gracias. Encantado de estar con Un placer ustedes. tenerte acá y bueno, Muy ya bonita aprendieron semana. algo nuevo. En Twitter es Manlio Márquez y el teléfono del consultorio, Manlio. 55 71 21 68 10. Ahí está. A ver otra vez. 55 71 21 68 10. Pueden hablar o pueden mandar un WhatsApp, los atendemos con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las 10:53 de la mañana, cuentavientes. Les cuento que el nuevo sedán Omoda O5 ya llegó a México para una experiencia de manejo única, alta tecnología y lo más importante, la seguridad en sus viajes. Además de que tiene un diseño frontal para que todo el mundo te voltee a ver, sistema de seguridad inteligente y conectividad para hacer viajes más interactivos. Apártenlo en omoda.mx con 5,000 pesos y tendrán un año de mantenimiento gratis. Y aparte aprovechen los beneficios del lanzamiento porque pueden llevárselo con el 5% de enganche, 0% de comisión de apertura y tasa de interés desde el 13.99%. Omoda, nuevos modelos, nuevo futuro. Chéquenlo en omoda.mx. Nuevos modelos, ¿cómo no? Exacto. Oigan, regresando del corte, estaba yo pensando en algo muy interesante. Ujú. ¿Saben ahorita que hace este calor del infierno? ¿Cómo estamos sudando las sábanas, las fundas, las almohadas, El colchón. el colchón? Ujú. ¿Nunca han quitado fundas al colchón o a la almohada y ven como unas olas amarillas? ¡Qué asco! Eso es sudor. Les tengo una noticia. No es que nadie se hizo pipí en su cama a escondidas. Es sudor. Vamos a hablar de eso regresando del corte. Porque yo que duermo con 80 cobijas arriba, Ay, no, más el edredón, más el océano. ayer me dormí encima de las sábanas. No lo puedo creer, del calor que hace. Sí. De eso vamos a hablar regresando. Y también, cómo definir cuál es tu propósito en la vida, porque increíblemente el 8% de la población lo tiene claro, pero el 92% no tiene ni idea al volver. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés. 11:17 de la mañana en W Radio. Y es increíble, escuchen esto, cuentavientes, porque es pregunta para todos los que están escuchando el programa el día de hoy.
hagan un esfuerzo sobrehumano porque me parece, Juan Alberto, una de las preguntas más difíciles de contestar. No lo puedo creer. Ahí te va. Gatito, mi propósito es... Y díganme, ¿cuál es su propósito en la vida? Porque impresionante, hicieron un estudio en la Universidad de Scranton, en Pensilvania. Solamente el 8% de las personas tienen un propósito de vida definido. 9 de cada 10 no saben cuál es su misión en la vida. Y después de la pandemia, pues obviamente los libros de autoayuda y el autoconocimiento aumentaron sus ventas en un 43%, porque obviamente pues todos estamos tratando de entender qué chingados estamos haciendo aquí, Juan Alberto. ¿De qué se trata mi vida? ¿De qué? O sea, ¿qué es esto? Juan Alberto González es CEO y fundador de Irradiate More, la empresa número 1 de coaching de alto rendimiento en México. Y de él, después de ser presidente para Microsoft México, dijo, yo me quiero dedicar a ayudarle a la gente a armar la mejor vida que puedan armar. ¿Lo dije bien? Muy lindo lo dijiste, Okay. además. A ver. Nunca se han puesto a pensar, cuentavientes, y lo hemos discutido tú y yo. En esos 5 minutos de silencio, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Es que ¿para qué? Estudias, buscas el mejor trabajo, buscas subir la escalera organizacional, que te paguen mejor, cambiarte de compañía, te levantas todos los días, vas a la chamba, haces tu chamba, pero te casas, pero tienes hijos, pero luego estás jalándote los pelos porque estás agotado, porque todo cuesta un dineral, y entonces luego pues te echas unas chelas con los amigos y es tu felicidad 5 minutos, pero después regresas a la chinga del infierno y así todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Nunca han preguntadose ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Es una pregunta muy linda y bueno, y qué bueno que estamos tocando este tema hoy en día porque estamos viviendo en una época donde todo mundo está tan concentrado en el hacer y poco en el ser. Y algo que he estado repitiendo constantemente en estos últimos días es tu éxito exterior comienza por tu éxito interior. 100%. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Lo que pasa es que es tan difícil buscar esa paz, esa calma, esa voz interior, ese inner voice que te habla y te diga, hey, es por aquí. Porque el ego habla en alto. Totalmente. Habla, hey, todo el día estás ahí, ¿no? Y luego también, deja el ego. Nos levantamos en las mañanas como cuando te avientas en la montaña rusa. ¡Ah! Y ahí viene el lunes. ¡Ah! Y en la tarde. Y el martes. ¡Ah! Y ahí vas como en la montaña rusa sin parar en tu día y decir, ¿y todo esto para qué? ¿Verdad? Aprender a vivir con mucho más intencionalidad en la vida. Es el preámbulo a una vida con propósito, Marta. Pero les digo una cosa, cuentavientes. Lo que dijiste ahorita de estás más concentrado en el hacer que en el ser. Y uno cree, y el otro día estaba hablando de esto con alguien, que uno es a lo que se dedica. Y yo siempre he dicho, los que nos dedicamos a los medios y a la vida pública, pues somos gente ordinaria con trabajos extraordinarios. Y el peor error que puedes cometer es creer que tú eres esa figura pública, porque eso no es lo que eres, eso es lo que haces. Y 2, que si yo les preguntaría ahorita, ¿tú quién eres? La mayoría definirían quién son por lo que se dedican. Ah, pues yo soy arquitecto. No, Así ¿quién es. eres? Ah, pues soy esposa de Juan. No, es que ¿quién eres? ¿Quién eres? No, pues es que soy mamá de Antonina y de Camila. No, es que eso es la mamá de quién eres. Eso no es quién eres. Y eso que acabas de decir es mágico, porque lo que les vamos a enseñar hoy a todos nuestros invitados, a nuestros cuentavientes, es exactamente eso. O sea, es, hey, ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser yo en este momento de mi vida? Es una de las preguntas más retadoras y difíciles. Pero fíjense,
Déjenme decirles una cosa. Primero, definir un propósito personal en la vida en una sola frase es como considerado un debo hacer, un must en el mundo del desarrollo. Todo el mundo en algún momento decimos, quiero encontrar cuál es mi gran propósito en la vida, ¿verdad? Hey, pero bueno, eso es un proceso. ¿Cuál es el reto de tener un propósito en la vida? Es que el gran reto radica en que en diferentes momentos de nuestra vida, ¿verdad? Podríamos tener, en diferentes arenas de nuestra vida podríamos tener diferentes propósitos. O sea, podrías tener un propósito en mi relación personal, un propósito en mis finanzas, un propósito en mi trabajo, ¿no? Por otro lado, el propósito en la vida va cambiando conforme tu vida va evolucionando, ¿verdad? Vas entendiendo más de qué se trata tu vida y dices, wow, ya entiendo qué es esto, ¿correcto? Ahora bien, muchas veces creemos que el propósito en la vida te va a caer como un gran piano encima de ti, que ¡plong! Yo iba caminando en la calle y wow, ya sé cuál es mi propósito en la vida. La mayoría de veces, amigos, ¿eso podría llegarte a pasar? Sí, la mayoría de veces no es así. Tu propósito en la vida es un proceso, ¿correcto? Es un proceso, como decía Marta ahorita, de recordarme primero quién quiero ser. Siguiente es, ok, esta es la persona que quiero ser, ¿qué quiero hacer? Claro. Si soy y hago esto, de manera que puedo entregarle al mundo, ¿correcto? ¿Qué es lo que quiero dejar como ese sello que me caracteriza, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta y es bastante seria, ¿eh? Sí. Pero parecería que es broma. ¿Cómo a qué edad más o menos uno ya tiene como claro? Porque yo, por ejemplo, Marta, tú sabes, tienes 100% claro ahorita cuál es tu propósito. Y invitamos, esclava, puede ser. invitemos a los cuentavientes a que escriban con el gatito, mi propósito es, porque te lo digo, porque durante toda yo pensaba hace 10 años que tenía muy claro, mi propósito. Sí, ha ido cambiando. Y ahora, así como en el cuarto oscuro, Sí, va cambiando. Mira, déjenme contarles una breve mini historia de lo que a mí me ha sucedido en mi vida. Número 1, ¿qué puede cambiar tu propósito? Número 1, que te des espacios de pensamiento, ¿verdad? Es pensamientos cuidadosos, pensamientos meticulosos, un despertar de conciencia cuando estás en un proceso. Por ejemplo, cuando estás trabajando con un coach, cuando estás trabajando con un terapeuta, cuando te vas a un retiro. Todo ese tipo de cosas sirven para ayudar a encontrar esa voz interna que digas, hey, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Correcto? Pero también hay momentos que nos marcan, hay cruciales en la vida. Hay momentos que dices, wow, me pasó esto y eso te cambió y pum, viene ese propósito en la vida clarísimo. A mí, por ejemplo, hay un antes y un después de Beto en el 2003, ¿verdad? Mi esposa y yo, 2 de mis hijos, fuimos sobrevivientes de un atentado terrorista en Colombia. Sí. Y después de ese atentado terrorista, mi vida cambió radicalmente. Y me empecé a cuestionar muchísimas cosas de la persona, como decía Marta ahorita, de quién yo estaba siendo en mi vida, ¿verdad? ¿Quién estaba yo siendo en mi vida? Y tuve un encuentro, voy a llamar aquí con la energía cósmica, con Dios, con la divinidad, cada quien interprételo, pero yo tuve un encuentro donde esa voz me decía, hey Beto, ¿estás dando la mejor versión de ti en este momento? Wow. Y yo me dije, no estoy dando lo mejor de mí. Y no estaba dando lo mejor de mí, ni por mi familia, ni por mi trabajo, ni nada. Estaba yo viviendo a medias. Esa era la realidad de las cosas. Y esa voz me dijo, oye, pues tienes una segunda oportunidad en tu vida. ¿Qué quieres hacer? Te dimos un segundo ticket. ¿Qué quieres hacer? Y yo así como, wow, casi me desmayo ese día. Pero yo llevaba varias semanas ya en ese proceso de elevar conciencia por lo que me había pasado, ¿correcto? Entonces, el encontrar un propósito en la vida es algo que nos va a ayudar muchísimo a que tu vida tome como rumbo, como dirección, como cuando en esos momentos difíciles te descarrilas y ves tu propósito en la vida, retomas. Para eso nos sirve tener ese ejercicio. Pero ojo con esto, amigos. Lo más bonito de todo es, si tú no tienes claro hoy tu plan de vida, si tú no tienes hoy claro tu propósito de vida, no se te olvide que lo más importante es que aprendas a vivir cada uno de tus días de la vida con intención y con propósito. Que tu propósito se vuelva dar lo mejor de ti hoy. Y empiezas por ahí. A ver, te leo lo que me dicen. Mi propósito en la vida es que por lo menos una persona se sienta un poco mejor de lo que estaba antes de verme. Soy doctor.
Mi propósito es sacarle sonrisas a la gente participando, aprendiendo y diseñando performance de danza presentados por el talento joven de México. Mi propósito es besar a Marta de Baile. Eso no es un propósito, Marlo. Pero ese es un deseo. Exacto. Mi propósito es... a mí me pasó hace 4 años y sin duda esa falta de interés y apatía que me hizo ver que era un zombie sobreviviendo. Fue lo mejor porque me vi, me conocí y mejoré en muchos aspectos y cuando te das la oportunidad, la vida da un cambio radical. Mi propósito es, todavía no lo entiendo. Si un día de repente aparecí en este mundo, ¿quién o qué me está pidiendo quedarme aquí? Help. Mi propósito es estabilidad emocional y económica. Con eso se resuelve todo lo demás. Mi propósito es amarme, aprender y compartir. Mi propósito es disfrutar a mis hijos y crecer emocionalmente con ellos para un día dejarlos volar sin remordimientos. Bueno, siento que nos va a arrastrar a todos, Juan, ¿eh? Ok, vas, Juan Alberto. Bueno, mira, qué lindo que lo tienes ahí claro y recuerda esto, tu propósito puede cambiar, tu propósito puede evolucionar y la única forma de que cambie o evolucione o encuentres ese gran propósito si hoy no lo tienes, la única fórmula que yo conozco es teniendo espacios meticulosos de despertar de conciencia. No hay otra forma de encontrarlo. O sea, no lo vas a encontrar en el acelere del día a día. Lo vas a encontrar cuando en ese silencio mágico escuchas a tu corazón. Y ahí es donde van a venir las palabras. Entonces te voy a enseñar 4 cosas. Te voy a dejar también unas recomendaciones muy lindas que te van a ayudar a este proceso de cuál es ese gran propósito en tu vida. El paso número 1, ya lo dijo Marta y me encanta con la claridad que lo dijiste, se llama trabajar en tu claridad. La antesala a una vida con propósito es aprender a poner una intención cada día de la persona que yo quiero ser. Entonces, imagínate la práctica básica de esto que estoy diciendo. Imagínate que a partir de hoy, después de escuchar este programa, todos los días te vas a levantar y vas a poner una intención para el día. ¿Tipo? La intención es, hoy quiero ser esta persona. Y vas a poner una intención. Y no vas a empezar tu día en el WhatsApp, ni en el inbox, ni corriendo. Te levantas, agradeces y dices, mi intención para el día de este día es, mi intención para el día de hoy es ser, una persona amorosa. Mi intención para el día de hoy es paz. Mi intención para el día de hoy es dar lo mejor de mí por el evento que tengo próximamente. Lo que tú quieras, pero la antesala es aprender a ponerle una intención a tu vida. La intención da asertividad, amigos. La intención es jugar a la ofensiva, no a la defensiva. Poner una intención en la vida es de dejar de vivir defendiéndote y es empezar a supervivir, no a sobrevivir. Ese es el primer gran paso. ¿Quién quiero ser hoy? O sea, es un poco el plan del día. Es plan del día. Para ti. Para ti. Y como decías una vez sabiamente que nunca voy a olvidar, es que las cosas en tu vida tienen que ser más por diseño y menos por accidente. Menos por accidente. Pero eso también aplica para ti. Totalmente. Tú tienes que ser más por diseño y menos por accidente. Así es. Porque si tú no le pones intención a tu día, entonces se te cierran en el periférico, te mentan la madre, y entonces la reacción que tú vas a tener es de mentarle la madre de regreso, de ponerte de malas, de darle un trancazo al volante, y te das cuenta que si no tienes intención, cualquier factor externo acaba definiendo quién eres ese día. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Que te vas a sentir muy mal porque dices, esta es la persona que yo quería ser, me dejé llevar por las circunstancias, terminé siendo esta otra persona y me siento muy mal. Claro, pero si no defines qué persona quieres ser ese día. ¿Quién quiero ser yo? Cualquier cosa te transforma en lo que sea. Entonces, una práctica básica, amigos, una práctica súper básica es, me levanto en las mañanas y digo, ¿cuál es mi intención para el día de hoy? Otra forma de hacer la pregunta es, ¿cuál es mi propósito del día de hoy? O sea, y una vez que tengo clara la intención y mi propósito del día de hoy, ya defino una serie de acciones, ¿correcto? Una práctica avanzada, si ustedes ya se van por ejemplo, a las ciencias de la felicidad y ustedes escuchan o estudian a Tal Ben-Shahar y a muchos otros autores, una práctica más avanzada es que tú puedas elegir
3 palabras que te recuerden a ti la mejor versión de la persona que tú pudieras llegar a ser en tu vida y te las recuerdas todos los días. Eso se llama una práctica avanzada. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3 palabras que me recuerdo todos los días para mí, que son alegría, amor y equilibrio. Esas son mis intenciones del día. Todos los días me levanto y digo, Beto, alegría, respiro, amor, respiro y equilibrio. Ese soy yo. Esa es la persona que yo quiero ser. ¿Cuáles serían las tuyas, Marta? Venga. Qué vergüenza, cuentavientes, se las voy a compartir. Alegría. Alegría. Respiro. Respiro. Paciencia. Paciencia, me encanta. Respiro. Ajá. Es que no te va a gustar la tercera. No me importa. Me vas a juzgar. Es tu palabra. Eficiencia. Eficiencia. Me encanta. Entonces, fíjense esto. Pero la de paciencia va en mayúsculas, subrayada y en Me negritas, ¿eh? Hay días que no te sientes así, ¿estás de acuerdo? 100%. Hay días que dices, Beto, no estoy siendo ni alegre, ni paciente, ni eficiente. Sí, sí. Entonces, ¿qué haces? Me recuerdo a mí misma quién quiero ser yo. Respiro y retomo el camino. Para eso sirven las intenciones. ¿Se me explica? Entonces, hey, yo soy una mujer alegre, paciente y eficiente. Ok, no lo estoy siendo. Me recuerdo a mí misma que esta es la persona que quiero A ser ver, yo. ¿cuáles serían las de ustedes, cuentavientes? A ver, ¿cuáles serían las tuyas? ¿Cuáles serían las 3 Las palabras, 3 palabras que definen para la recordarte mejor versión? todos los de ti? días para ser tu mejor versión. Yo Y dije en lo- alegría, paciencia Ujú. y eficiencia. Y en lo que van pensando las palabras, piensen en eso. Son palabras. Disciplina. 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 Ok. Te Las quiero 3. retar ahí. Está cañón. Disciplina. Ok. Quiero que conectes con tu corazón y pienses en 2 palabras más que complementen a la palabra disciplina. Fíjense esto, en lo que vas pensando. Estas palabras tienen que guiar tus pensamientos y acciones. Son 3 palabras por las cuales te vas a sentir muy orgulloso o orgullosa porque otras personas te describirían a ti de esa manera. ¿Cuáles serían esas 3 palabras? Pero cierra tus ojos, conecta con tu corazón y piensa, hey, las 3 palabras. Seguridad. Seguridad, me encanta. Paz interior. Paz interior. Y Wow. disciplina. Disciplina, Entonces- seguridad y paz Entonces te interior. fijas, hey, yo soy disciplina, yo soy seguridad, yo soy paz. Respiro, ese soy yo. Y empiezo mi día. Wow. A ver, cuentavientes. Eso es una práctica avanzada. Las personas de más alto rendimiento en el mundo no comienzan un día sin recordarse quién quiero ser yo. Como les ponía el otro día. Sean la persona que su perro creen que son. Así es. Entonces, dicho de otra manera, si tú te imaginas que tú eres la persona con la que vas a vivir el resto de tu vida, ¿quién quieres ser tú? Claro. ¿Cuáles eran las tuyas, Marta? Nuevamente repítelas. Alegría, paciencia y eficiencia. Eficiencia. Esa última, Marta, la podríamos retar. Se quedó Paciencia pensando y como alegría 5 lo puedo, minutos. me lo puedo. Me Ajá. quedé pensando, ¿puedo cambiarlo por paz? Sí. Que desconozco la palabra. Claro. Paz. Recuerden esto, las palabras te tienen que retar a una mejor versión de ti. Claro. Yo soy naturalmente Así eficiente. es, tú ya eres eficiente. Exacto. Entonces esa eso no ya la cumple. tienes, check. Claro, check. Pero ¿qué te saca de tu balance? El paz. Sí, la ¿Cómo paz. brindo más paz? Claro. Y entonces conecto con paciencia. esto. Entonces, esta es una práctica avanzada. encantó. Llévensela ahí. Ok. Ok, paso número 2. Pones intención cada día y quiero que te vuelvas ahora un coleccionista de vidas con intención, de días con intención. Ujú. El siguiente gran paso es empiezo a coleccionar más días con intención. Entonces, ¿qué pasaría si más días de tu vida vives con alegría, paciencia y paz, Marta? No, qué felicidad. Sí. O sea, ¿Qué Disneylandia. ¿Qué pasaría, Disneylandia. Rebeca, si vives más días con disciplina, seguridad y paz? No, bueno. ¿Verdad? Entonces, el siguiente gran paso dices, ok, pues, ¿sabes qué? Voy a coleccionar más días con intención. ¿Verdad? Voy a sumar más días con intención en mi vida. Sí. Oye, se me fue, me descarrilé este día. Ok, no importa, mañana. Intención para el siguiente día. ¿Hace sentido esto? Este es muy sencillo. Totalmente. Siguiente es más días con intención. Primer paso es claridad. Defino mi intención. Siguiente es, colecciono muchos días con intención porque la intención es la antesala a una vida con propósito.
Si no aprendo a ponerle intención a mi vida, va a ser muy difícil que encuentres ese gran propósito en tu vida. ¿Hace sentido? Me encanta. Ujú. Muy bien. Entonces, siguiente gran paso que vamos a ver aquí es tomo acción, ¿verdad? El tercer paso, ok, tengo clara mi intención. Marta, si tú quieres más paz en tu vida, ¿qué vas a hacer? Hoy. No me digas mañana, hoy en la tarde, terminando este programa, voy a ser congruente con lo que le dije a Beto. Más paz en mi vida. ¿Qué voy a hacer en la tarde para que haya más paz en tu vida? Es que no sé, profesor. ¿Qué vamos a hacer, cuentavientes? Inhalar, exhalar. Inhalar, Pues es que es exhalar. meditar y es que Marta ni yendo al Tíbet. Respirar. Más paz. No tengo idea. Ahí es donde está tu tarea, Marta. O sea, es igual en el caso de lo que tú decías. Oye, si yo quiero más seguridad en mi vida, ¿qué significa eso hoy? ¿Qué voy a hacer para sentirme una mujer más segura hoy? No, es que ahora dinos. Ok, entonces, bueno, paz, ahorita es muy sencillo. O sea, lo que dijiste ahorita, Rebeca, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar cada hora un espacio de 2 minutos para respirar, reconectar conmigo misma. ¿Verdad? Esa es una extraordinaria paz. Oye, me voy a activar. Oye, Beto, vengo de viaje, ¿no? Me decías, vengo de viaje, estoy cansada. Si estás cansada y estás abrumada, pues tu paciencia es muy fácil que la pierdas. Claro. Entonces eso va en contra de la paciencia. O sea, es que me voy a activar, voy a tomar mucha agua hoy, voy a estar en movimiento, ¿verdad? Para algunas personas será orar, Ujú, ¿verdad? sí. Pero me tomo ese espacio que me brinde paz. Creo que debemos tomarnos en serio esos espacios porque no nos los tomamos en serio. Vamos. ¿Sabes Decimos, qué? no, hombre, Me brinda esto no paz sirve. estar ¿Qué con gente jalada que amo, es esta? con gente que quiero. Que voy a meditar un minuto. Así es. No nos tomamos en serio estos momentos y sí sirven. Nosotros enseñamos una práctica muy sencilla que se llama soltar tensión, poner intención, que es una meditación que dura 2 minutos. Entonces tú tomas aire, 3 respiraciones profundas, cierras tus ojos y en tu mente repites el mantra soltar, o en inglés release. 1 minuto nada más. Soltar. Y soltar quiere decir soltar cualquier tensión, preocupación, idea que no me esté ayudando. Y después pongo una linda intención para el espacio en el que estoy entrando. ¿Hace sentido? Sí, totalmente. Tercer paso, tomo acción sobre la intención. Cuarto paso. Ahora, esta gran declaración, esta gran definición de mi propósito en la vida, ¿cómo se ensambla? Quiero hacer aquí un paréntesis que le decía a Rebeca ahorita en el descanso. Normalmente las personas con las que nosotros hemos trabajado y les hemos ayudado a encontrar su propósito en la vida, nos lleva 3 meses, 6 meses. ¿Sí? No es un proceso que vas a encontrar de la noche a la mañana, y menos si eres una persona que no frena, no para, no medita, no reflexiona, no escribe. Si no hay espacios de elevar conciencia, va a ser muy difícil que encuentres esa definición precisa y clara de cuál es tu propósito en la vida, ¿no? Entonces, para entender esa gran declaración o esa gran frase que defina mi propósito, por ejemplo, mi propósito en la vida de Beto mi propósito en la vida es ser auténtico, vivir centrado en mi corazón y agradecido. Inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos y alcanzar sus metas y sueños en la vida. Ese es mi propósito. Me estás copiando el mío. ¿Verdad? Ay, Entonces, sí. y para mí la parte clave de mi propósito es ser auténtico, o sea, ser Beto, Ujú. ¿verdad? Hay mucha profundidad en esa primera parte de la definición. Y luego dije, vivir centrado en mi corazón. O sea, porque me he dado cuenta que cuando más centrado estoy en mi corazón y menos en mi cabeza, actúo mucho mejor, Ujú. ¿verdad? Sí. Y agradecido. Y agradecido lo añadí porque después del incidente del Nogal en el 2003, no ha habido un solo día en mi vida que no me levante y dé gracias por un día más. Claro. ¿Hace sentido? Entonces, en esta declaración de propósito hay 3 pasos sencillos. Cualquier frase o declaración de propósito que tú escribas, nosotros recomendamos que te tiene que recordar 3 cosas tu propósito. La primera parte es, mi declaración de propósito me tiene que recordar a mí la persona que yo quiero ser. Entonces, mi propósito en la vida me tiene que recordar, quiero ser esta persona. El segundo paso es, mi declaración de propósito en la vida me tiene que recordar a mí qué quiero hacer. O sea, Ujú. si esta es la persona que yo soy, ¿qué quiero hacer? Y el tercer paso es de manera que,
En inglés se usa mucho la palabra why. Ujú. En español luego es confuso. Es el para qué, ¿correcto? Es el de manera que. Ujú. Entonces, si esta es la persona que yo soy, quiero hacer esto de manera que, ¿correcto? Y esa es una definición muy linda. Por ejemplo, ayer la semana pasada terminando una sesión con un proceso con una directora de una empresa de tecnología y ella escribió: mi propósito en la vida es ser una mujer feliz, optimista, una continua aprendiz, para poder inspirar a otros a transformar sus vidas de manera que pueda dejar un legado por un mundo mejor, ¿correcto? Eso para ella le resuena, ¿correcto? Para ella, le digo, muchas veces no puedes escribir el propósito en palabras, pero lo tienes que sentir. Sí. Lo más importante. 100%. Lo tienes que sentir. Entonces, la tarea aquí difícil es, ¿quién quieres ser? Claro, claro. En la primera frase del propósito. Mi propósito en la vida es ser. Siguiente paso es, ¿qué quiero hacer? Siguiente paso, de manera que. Muy bien. ¿Ya captaste el tuyo, Marta? ¿O work in progress? Pues en veces, dice, en veces. No, yo tengo muy claro que mi gran propósito en este mundo es sí servir a los demás y usar pues los talentos que Dios me dio en beneficio de otros. Y para hacer eso, yo tengo que trabajar todos los días en ser la mejor versión de mí misma para poder ser una fuente de inspiración y motivación para los demás y que así también ellos encuentren la mejor versión de ellos mismos. De manera que ellos se encuentren su mejor Claro. versión. Es correcto. Ahí está el de manera que. Ujú. Y al único que habrá que pulirlo, que eso es, hey, ¿quién quiero ser? Servirte primero En a este ti. momento, mi propósito en la vida es, quiero que me recuerdes ser. Y ahorita dijiste, hey, una mujer alegre, paciente y en paz, que vive en paz. Si vivo así, ¿puedo hacer más estos regalos y estos dones que el mundo te dio para poder inspirar? Sí. Es una pregunta. Sí. Ok. ¿De manera qué? ¿De manera qué? Marta, Venga, tú puedes. De manera Todos los que. días todos los días. tengo que trabajar en Ajá. ser más paciente, más alegre y en tener más paz interior. Ok, pero si haces eso y después eres así, entonces inspiro a la gente. Claro. ¿Y qué quieres ganar de inspirar a la gente? O sea, ¿de manera que la gente que Encuentre la encuentre? mejor versión de ellos Claro. mismos. Ahí estás. Y Ya. Ahí vivan estás. la mejor vida que puedan vivir. Ahí está. Ahí me está. encanta. Tener la mejor. Y por eso todo el tipo de contenidos que pones en tu programa. ¿Hace sentido? Es correcto. Me encanta. Siguiente gran paso, amigos. Compartan su propósito. Exacto. Ok, compartan el propósito. Y el último es un regalo que les traje aquí. Tomen Les va a nota. encantar, les va a encantar. Aquí, lecturas recomendadas para esto. Una primera lectura para poder pulir todo lo que les dije yo. Encuentra tu propia estrella polar. La autora se llama Marta Beck. Extraordinario libro. Se llama Encuentra tu propia estrella polar, Marta Beck. Segunda recomendación, Una vida con propósito, de Rick Warren. Extraordinaria lectura. Siguiente recomendación, El poder de la intención, de Wayne Dyer. Siguiente recomendación, el libro de Inner Mastery, Outer Impact. Inner Mastery, es como maestría interior para un éxito exterior, de Jitendra Wadhwa. Ahorita lo ponemos ahí en el podcast para que lo tengan ahí escrito. Y hay otro que se llama Ikigai, que es un libro, que es una técnica japonesa para poder encontrar el propósito. Todo eso les puede ayudar. Lo más importante es, no dejes invertir en ti, en tu desarrollo personal. Eso es lo más importante, en tu crecimiento. Si necesitan a Juan Alberto, irradiatemore.com, que es irradiatemore.com, o irradiatemore en Instagram o irradiatemore en Facebook, o le pueden mandar un mail a info@irradiatemore.com. Les pongo los datos aquí en Twitter. Juan Alberto, un placer hablar. Como siempre, Marta, Linda, Rebeca, gracias a todos Hombre. los cuentavientes. Que tengan un mágico día y una extraordinaria semana. Eso. Bueno, antes de hacer una pausa, cuentavientes y moanáticos, como saben, aquí amamos a los perros y a los gatos, y también por eso queremos celebrar con alegrías durante este mes de junio y julio, que es la edición de la revista MOA del verano. Si ustedes renuevan o se suscriben a Revista MOA durante este mes, que justamente está dedicada al desarrollo personal, van a llevarse un kit espectacular para su mascota, desde un collar LED para ir a paseos nocturnos seguros,
una correa neón, un silbato entrenador, hasta unas bolsitas por aquello de que les gane la felicidad de cada paseo. Si van a revistamoa.com, se pueden inscribir o reanudar su inscripción para que no se queden sin su kit, porque esta edición nos pusimos, ahora sí que Pet and More. Con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, fuimos a encontrar al doctor Lawrence Steinberg, que tiene 45 años dedicado al estudio de las relaciones entre padres e hijos adolescentes. Y como sé que es un gran coco para ustedes, dije, vamos a hablar de este tema. Él es autor del libro You and Your Adult Child, You and Your Adolescent, Age of Opportunity, entre muchos otros. Y con él vamos a conversar al regresar después del corte. No se vayan, ya volvemos. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:06 de la tarde. Y como yo sé que muchos de ustedes cuentavientes son mamás y papás de hijos adolescentes. Y el otro día platicaba con algunos y me decían, es que de repente ya no sé si preguntarle, si no preguntarle, cómo hablarle, qué decirle. Los cambios de estado de ánimo es tan difícil. Y alguna vez oí algo bien sabio. Trata de proteger tu relación con tu adolescente, porque un día esa etapa va a pasar. Y lo que tú quieres es que tu relación no esté tan destruida que sea casi imposible reconstruir. Y para eso trajimos hoy al doctor especialista en este tema. Es el doctor Lawrence Steinberg. Es especialista en adolescentes desde hace 45 años. Es profesor de psicología y neurociencia de la Universidad de Temple. Es autor del libro You and Your Adult Child, You and Your Adolescent, Age of Opportunity, entre muchos otros. Ha hecho más de 300 publicaciones en The New York Times y The Wall Street Journal, y vale mucho la pena que escuchen esta conversación. Quisiera yo que fuera en español, cuentavientes, pero como les he dicho siempre, yo no les voy a negar a los mejores especialistas del mundo, solo por la concha de estar traduciéndolos simultáneamente en Radio Nacional. Dr. Lawrence, thank you so much for being on the show and welcome. Thank you. Thank you for having me on. So this is live and you're going to have to bear with me because I'm going to be having to pause from time to time to translate from English to Spanish and back and forth. So Sure. Be patient. But I will. what I was telling the audience is that, you know, many of our followers are parents of adolescents. And once I heard something very interesting. Try to preserve the relationship with your adolescent child as much as you can, because when that phase is over, you don't want the relationships to be so destroyed that it's basically impossible to reconstruct. And understanding that it is a phase. So please educate us. Okay. Well, I couldn't agree more. And some families go through difficult times during adolescence. But what we do know is that it is a phase. There is light at the end of the tunnel. And most teenagers and their parents can maintain a very strong bond. As we'll be discussing, that's going to be important not only during adolescence, but as your child becomes an adult. Ya, dice, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que es una fase que va a pasar. Y por supuesto que los padres pueden tener una buena relación y una relación cercana con sus hijos, no importando en qué etapa de la vida estén. Y eso es algo de lo que quiero hablarles el día de hoy. Because you know what, the other day I was talking to a couple of parents, and I've been through the phase of adolescence with my children, and there are 5 of them. And definitely it's not easy, because it comes a point where as a parent, you lose sight of how to be. Like, you don't know how to be anymore. You don't know what to ask, how to ask it, how to give space, but not so much space that you create a gap between the relationship. And then you forget on how to approach them correctly and in what language and what topics you should speak about for them to be interested and want to talk to you. So I think that in summary,
you forget how to be with them? Well, I have a couple of suggestions. One is to remember what you were like when you were a teenager, and how you would have wanted to be approached and what you might have wanted to talk about. Then the culture changes, of course, but adolescents are adolescents. And I think in my experience, both as a parent and as a scientist and as a teacher, the more adult-like you can be in how you treat your adolescent, the better the relationship will be. I think young people want to feel like they're adults, and they almost are. And I think that if you respect your child in many ways, the relationship will be stronger, and your child will respect you. So let me say that in Spanish. Dice, a ver, le digo que a veces siento que a los papás, cuando nuestros hijos son adolescentes, ya hasta se nos olvida, perdemos la brújula de cómo ser con ellos. Ya se te olvida cómo hablarles, qué decirles, cómo conectar, cómo darles espacio, pero no tanto espacio que se cree un hueco entre tú y ellos, y que literal como que se nos olvidara cómo ser con nuestros hijos. Y dice, pues miren, yo les diría que piensen y conecten con ustedes como adolescentes, cómo les hubiera gustado que sus padres fueran con ustedes. Y creo que hay dos cosas fundamentales. Una es el respeto, siempre y cuando tú aprendas a respetar a tu adolescente. Y la segunda, y a tratarlo como un adulto, porque ya casi son adultos, aunque ahorita le voy a cuestionar entonces por qué se comportan como se comportan, creo que es mucho más fácil. Now, let me open another piece of that conversation. So you're saying they're almost adults. So it would be fantastic if we could treat them like adults. But unfortunately, they don't act like adults, Lauren, so many times. So it's almost impossible to treat them like adults. Right. But people act in ways that they're expected to act. In other words, if you, as a parent, go into the relationship with your teenager expecting the worst, you will bring out the worst in them. Yeah. I think we know this from, as parents, and I certainly know it as a scientist. You have to maintain your authority as a parent. I'm not suggesting you don't do that, but you can do it in a way that's warm and respectful. And we know that combination of being warm, respectful, and still being a parent, that is having rules, is what works during this phase of life. Dice, yo entiendo que muchas veces parece no comportarse como un adulto, pero les voy a decir una cosa, si ustedes se aproximan a sus adolescentes y a esa etapa de la adolescencia esperando lo peor de sus hijos, van a acabar sacando lo peor de sus hijos. Y no estoy diciendo que no tengan autoridad, estoy diciendo que tengan una autoridad amorosa, que tengan límites amorosos, pero con respeto. Y las probabilidades de que las cosas resulten bien van a ser muy, muy, muy altas. Ahora, ¿no sentimos todos que la adolescencia hoy es muy diferente a la adolescencia de antes? Porque parte de lo que ha hecho el doctor Lawrence Steinberg en los últimos 45 años de su vida es estudiar a los adolescentes y cómo han cambiado generación tras generación. So what I was telling the audience is adults tend to feel that adolescence today is not the adolescence in the 1970s or 60s or 80s. And part of what you've done throughout your life is studying and understanding how adolescence has changed throughout generations. So what discoveries do you know that we should know on how adolescents are very different from the ones 20, 30, 40 years ago? Well, I think there are a number of very important social changes that have changed the nature of adolescence. And I think the most important, and perhaps the reason that I wrote You and Your Adult Child, is that adolescence now lasts longer than it ever has before. How? We used to think of adolescence as ending when people turned 18 and then maybe when they turned 21. But it is taking young people longer and longer to move into the roles of adulthood. And that is a change that parents really need to understand. And why do you think that's happened?
I think it's happened because of changes in the economy. So in most countries, more education is required for a good job than was the case a generation ago, which means that young people stay in school longer, which means that they stay financially dependent on their parents longer. So that's one reason adolescence is being prolonged and adulthood is being delayed. A second is that it costs so much more to live these days than it did a generation ago, even adjusting for differences in salaries. Now, I'm not familiar with the statistics from Mexico, but I can tell you that in the United States, the cost of housing has gone up 5 times faster than salaries have. And so young people are much less able to start their own residence, to rent an apartment, to buy a home. And more of them are living with their parents today than any time in recent history. Claro. And that mustn't be fun for them either. And we'll go into that after I say this in Spanish. Pero le digo esto de que yo siento que la adolescencia es muy diferente hoy que hace 30 o 40 años. Y me dice 100% y tienen que ver con cambios sociales y culturales. Me dice, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy en día la adolescencia dura más tiempo. Por eso escribí el libro You and Your Adult Child, tú y tu hijo adulto, porque justamente la adolescencia ahora es más larga. Antes estábamos acostumbrados a que los niños echaran las alas a volar a los 18, a los 21 años. Y hoy estamos viendo que hay niños de 25, de 30, de 32 años que siguen viviendo con sus padres y la razón es porque hoy en día, y fíjense qué interesante, tienes que tener mucho más estudios para ser profesionalmente competitivo allá afuera. Antes tenías la licenciatura, terminabas a los 21 años y estabas listo y servido para salir a buscar un trabajo. Hoy tienes que hacer una maestría, muchas veces tienes que hacer un doctorado, tienes que ser un profesional mucho más preparado y eso posterga tu habilidad de encontrar un trabajo y empezar a ser financieramente independiente. Entonces, los niños no son financieramente independientes tan pronto como lo eran hace 20, 30 años. Algo también muy interesante, y me dicen, no sé las estadísticas en México, pero la verdad es que es bastante similar. El costo para vivir, el costo de vivienda se ha incrementado 5 veces más que el salario. Entonces, la posibilidad para un joven adulto de irse a vivir solo y de rentar una casa y de tener un trabajo y de poder mantenerse solo, la vida es mucho más cara hoy de lo que era antes. Y lo que le dije es que eso no solamente es difícil para los padres, pero también debe de ser bien frustrante para los hijos. Y seguramente ustedes que tienen hijos entre 20, 24, 26 años, 30, se han dado cuenta que hay un gran conflicto y una gran crisis en los niños de entender qué van a hacer, a qué se van a dedicar y de querer ser independientes, de no poder hacerlos y la frustración que eso trae también dentro del núcleo de la familia. So what I'm saying is, I'm a mother of a 24-year-old, of a 27-year-old, and there's many people in the audience with children in that age ranges. And what I've noticed as a mother, with a lot of children that surround me or young adults is that in their 25s and 27s and 30s, there's still like this crisis trying to understand who they are, what to do, if they can be productive. And it's very frustrating for many of them because they cannot become financially independent. And that creates, a huge amount of frustration. And on the other side, there's so much opportunity outside of so many things they can do that it's also very confusing. I grew up in the 80s and, you had a couple of possibilities. You didn't ask yourself twice and you would just do what you needed to do to, start your life. So it is frustrating for them as well. Absolutely. And I think that it's fair to say that it's harder to be a young person today than it has been in the past. And I think we see that really around the world in the rising rates of depression and anxiety among young people. But I want to point out something you said that I think is very, very wise, which is that
the struggle to find one's identity has now been delayed and prolonged. And a lot of young people, even when they're 30, still don't know what they want to do with their lives. But that's one aspect of adolescence that I want to explain to your audience, Yes. which is that a lot of the psychological, what should we call them, tasks of adolescence, finding an identity, finding a romantic partner, establishing some autonomy from your parents, those issues used to get resolved when people were in their teen years or maybe their early 20s. Well, now they're not being resolved until people are in their late 20s or even their 30s. And their parents are very puzzled and perplexed by this, as young people themselves are, right? I mean, I think as a parent, you would think, well, I expected my kid to be married by now, or I expected my kid to, have her own home by now, and she's living with me. And so I think it's a challenging time for both young people and for their parents. Ya. Dice, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y es muy sabio lo que acabas de decir porque sin duda alguna ser adolescente hoy, ser un adulto joven es mucho más complicado que antes. Y esa es la razón por la cual creo que hay tanta depresión y ansiedad entre en esta población. Porque muchas veces nosotros esperábamos que el sentido de identidad y del propósito o el rumbo de vida que ibas a tomar lo definíamos bastante temprano. Piensen en ustedes que tienen a lo mejor 45, 50, 55 años. Pues ya decidías que ibas a estudiar y te abocabas a eso y a eso te dedicabas y no te cuestionabas más. Sin embargo, ahora se está postergando esta claridad de cuáles son tus objetivos, tus metas en la vida, mucho más tarde, mediados de los 20s y a veces hasta los 30s. Entonces, por un lado tienes a papás perplejos, por no decir hasta preocupados, porque a lo mejor pensaste que para esta edad, pues tu hijo ya tendría claro qué va a hacer de su vida, o tu hija ya tendría definido por dónde va, o ya estarían casados, o ya serían financieramente independientes, o ya se hubieran ido de tu casa. Y esa no es la realidad de un gran porcentaje de los chavos el día de hoy. Pero, can you explain, Lawrence, how this happened or why this is happening? Is it the amount of opportunities? I remember when my younger daughter said to me, you know what, Mom, I don't want to go to college. I mean, you didn't go to college and you're super well off. And my answer was, that was the 80s, sweetie. This is 2020 and life is very different. Is it because life is so different? And is it because children or young adults have an amazing array of opportunities in front of them? Or what is it? Well, I think it is the fact that it just takes longer to establish your footing. And one reason, as you note, is that there are so many choices to be made. Now, we can look at them, and you use the word opportunities, and they are opportunities, but we also know, we've all had the experience of going into the supermarket and being paralyzed by how many different things Don't there are ask me to buy an aspirin because it's almost impossible. Exactly. Yeah. Exactly. I mean, if you go into the dairy section, you used to just be able to go and say, well, do I want whole milk or skim milk? And now you probably have 20 different types of milk to choose from. And just imagine that that's what's going on in terms of lifestyle and occupation and education. And, it's no surprise that a lot of young people feel kind of psychologically paralyzed by it. Yeah. Dice, usaste la palabra oportunidad. Y sí, son oportunidades, pero también enfrente tienen estos chavos muchísimas decisiones que tomar. Nada más piensen ir a la farmacia a comprar una aspirina. Y para cualquiera que ha comprado una aspirina en una farmacia en Estados Unidos sobre todo, pero ya las de México estamos igual. O sea, el sinfín de posibilidades es enorme. O piensen en el súper. Antes querías comprar leche y había pues leche light o leche entera.
Punto. Hoy tienes leche de soya, pero leche de arroz, pero leche de avena, pero leche de almendra, pero deslactosada, pero baja en grasa, pero 2%. O sea, es una pesadilla. Lo mismo están viviendo los chavos. Y ahora quiero hablar de algo que me parece muy interesante, que es lo que ha descubierto la ciencia sobre el cerebro del adulto joven, que es diferente a como eran antes. So where I want to go now, Lawrence, is talking about what science has discovered regarding the brain of the young adult and how the brain has changed over these last decades. Sure. Well, we've made tremendous discoveries about brain development during adolescence and young adulthood because of fMRI, the brain imaging technique. When I was doing my training back in the 1970s, we were taught that the brain was pretty much finished developing by the time people were 10 or 11. And that was because if you looked at the brain, just looked at it from the external view, it looked like an adult brain. I mean, it was as big as an adult brain. But once we had the ability to do brain imaging, we saw that even though it looked like an adult brain on the outside, it was still changing in very dramatic ways on the inside. Now, the first research on this, which was really began around the year 2000, focused mainly on the teenage years. But in the last couple of decades, scientists have turned their attention to the early 20s, and we now know that the brain is still maturing during this phase of life. I mean, some people believe maybe as late as 25 years old. So that has really transformed, I think, the way that we think about young people, although that information has not been as widely distributed maybe as it needs to be. So when does the brain stop maturing? When does it reach its full potential? I think there's a little disagreement among neuroscientists about that. I think probably around 23 or so. Some would say not until 25. Let's just generally say like around that point of development. Now, the brain is changing after that, but it's not really maturing in the way that I think we use that word. Yeah, and is it the same for girls and boys? Well, some of the changes in the brain that take place during adolescence are the result of puberty. I know most people think of puberty as mainly changes in our sexual development and in our physical appearance. But we now know that the same hormones that change how we look change our brain too. And the reason I say this is that girls go through puberty on average about 2 years earlier than boys. And so their brain development is a little faster in some regions of the brain because of that. But I'd say by the time people are in their mid-20s, there aren't huge differences between the brains of men and women. Ya. A ver, la pregunta era, hablemos del cerebro de los adolescentes y lo que ha encontrado la ciencia. Y dice, mira, algo bien interesante es que hace muchos años nosotros pensábamos que el cerebro de un ser humano estaba maduro entre los 10 y los 11 años. Porque en realidad a esa edad pues ya tiene el tamaño del cerebro de un adulto. Sin embargo, con el avance de la ciencia y con la imagenología del cerebro, específicamente con pues, las resonancias magnéticas, hemos podido darnos cuenta que aunque estructuralmente parezca que es maduro, la verdad es que funcionalmente no termina de madurar. Y este es todavía un debate hasta los 20 tempranos. Esto quiere decir que más o menos, a pesar de que hay debate entre los neurocientíficos, entre los 23 y 25 años. Y que aunque mucha gente cree que los cerebros de las mujeres maduran antes que los cerebros de los hombres por un tema de pubertad, y evidentemente la pubertad se presenta no solamente como una evolución o el desarrollo, la madurez de los órganos sexuales y de toda la sexualidad, las mujeres
empiezan a madurar antes que los hombres, pero a finales de los años 20 y principios de los 30, los dos cerebros tienen la misma madurez. Ahora, what is the advice for for parents of young kids? Because let me tell you a story. Like every time it's a bunch of parents talking about how we're raising our young adults, there's always somebody telling a story like, when I was 18, my dad sat me down and said, from this point forward, young man, you are on your own. You better get yourself a job, pay for your studies, pay for your books, pay for your life, because I'm not giving you money anymore. And what we say is that that's like basically the best thing that happened to us, because due to that, we became the adults that we were. And I think that's something that we question ourselves a lot about is, are we being too permissive? Are we being too enabling? Are we, making it too easy for them? Is it a problem of children not being as hungry as we were when we were growing up? Let me say this in Spanish and then you translate. ¿Qué le digo? ¿Que cuáles son los consejos? Porque sí o no, los padres a veces tenemos estas conversaciones sobre cómo estamos criando a nuestros hijos adolescentes y adultos jóvenes. Y siempre hay alguien que cuenta la historia de cuando yo tenía 18 años, mi papá me sentó y me dijo, a partir de ahorita no te voy a dar un centavo, ponte a buscar chamba, págate tus estudios, tu colegio, tu vida, porque aquí se acabó. Y muchos dicen que gracias a eso se convirtieron en quienes son hoy. Por otro lado, muchos papás sentimos que a lo mejor el gran problema con los hijos hoy es que no tienen el hambre que teníamos nosotros o la ambición que teníamos nosotros por encontrar y por ser, porque sabíamos que no iba a venir de ningún otro lado. Entonces, hoy, si pensamos que la adolescencia se retrasa y que los hijos vivirán con nosotros a los 24, a los 27, a los 30, ¿cómo manejar esto? Lawrence. Well, I think that in what I've written, I say to parents that they have to get rid of the "when I was your age" mentality. We do have to get rid of that, right? I think so, because even though you were that age at some point in time, it was a different world then. Now, to answer your question about whether we should view young people as being lazy and coddled, I think a lot depends on the specific child. I do want to say that I think that millennials have gotten a bad rap in the popular media, and there are some studies that show that their personalities during the early 20s and mid 20s are not that different than their parents' personalities were when they were that age. But it seems like it just depends so much on the individual child. Yes, there are parents who spoil their children, and they spoil them as adolescents and young adults. But I think there are also young adults who are trying very hard to become independent, and they can't because it just takes so long to establish yourself financially. One of the reasons that I write the books that I write is that I think it's important for each generation to be compassionate toward the other one and to understand their perspective. I'll let you translate that, and then I have something else to say. Dice, a ver, yo te quiero decir algo, y lo edito de esta manera. Una de las razones por las cuales escribo los libros que escribo es porque creo que las generaciones tienen que ser más compasivas de lo que son con las otras generaciones. Y yo creo que el primer error que cometemos los padres y que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario es que cuando yo era joven. Porque sí, aunque nosotros también fuimos jóvenes y también fuimos adolescentes y adultos jóvenes, el mundo era totalmente diferente. Y dice, por ejemplo, el tema de los millennials, que la verdad es que pobres porque han tenido muy mala publicidad. Y yo creo que tiene que ver más con el hijo, con su personalidad, con el temperamento, con la persona como individuo, que como grupo, porque sí, ciertamente hay papás que han
mimado y consentido y descompuesto a sus hijos sin parar en la adolescencia y en la adultez joven. Pero también hay muchos chavos allá afuera que se están rompiendo el alma por tratar de encontrarse, por encontrar su identidad, su propósito en la vida, su motivación, por ser financieramente independientes. Y como lo dijo al principio de esta conversación, Lawrence, no está nada fácil para los chavos hoy en día. And you wanted to say something else. Yeah, I wanted to tell briefly the story of how the book You and Your Adult Child came to be. I wish I could say it was my brilliant idea, but it wasn't. It was the idea of an association called AARP, which stands for the American Association of Retired Persons. It just goes by its initials, but it's an organization that supports and advocates for people who are 50 and older. They began hearing from their members. And let me just say, they have a lot of members. They have 37 million members. They began hearing from their members that they had no idea what to do as parents of adult children and that there weren't resources out there. And they came to a publisher in New York and said, can you find somebody to write a book for parents this age? Because they're very, very confused and perplexed. And that's how the book began. But I want to say something. So it was written for parents to help them understand. But I want to say something else. Maybe I'll pause and let you translate that. Then I want to add to that story a little bit. No, bueno, que dice que la verdad es que él quisiera decir que la idea del libro fue de él, el primer libro, que es You and Your Adult Child, pero en realidad fue la idea de AARP, que es la Asociación de Gente Retirada en Estados Unidos, que son para todas aquellas personas mayores de 50 años, que tiene más de 37 millones de miembros y que todos estaban hablando justamente de la preocupación que tenían por esta nueva generación. Continue. When I was recording the audiobook version, I was in a studio with two people in their 20s, the producer of the audiobook and the sound engineer. And they had to listen very carefully when I was narrating it in order to make me redo sentences that didn't sound right to them. So they had to listen very, very carefully. And neither of them had read the book before. So this was the first time they were exposed to the material. And each of them said to me, my parents have to read this book because they don't understand me. And so I think we have a situation now where there is a mutual misunderstanding. I think that parents of adult children don't really understand what their kids are going through. And I think that adult children don't really understand how this is affecting their parents' well-being and their parents' mental health. Ya. Dice, bueno, cuando estaba grabando la versión en audio del libro, tenía dos jóvenes de 20 años escuchando y tenían que escuchar muy bien para ver si la redacción sonaba tan bien hablada como escrita. Y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Es que siento que mis papás tienen que leer este libro porque es que no me entienden. Y lo que dice el doctor Steinberg es, sin duda alguna, el problema es que los niños o los jóvenes adultos no se sienten comprendidos por sus papás, pero también ellos no comprenden el impacto que tiene por lo que ellos están pasando en la salud mental de sus papás. Entonces, yes, there's an absolute disconnect. So what can we do to understand each other better? Well, let's start with the parents. I think, as I said before, if you can get rid of the when I was your age mentality, that will help things a lot. A second is to understand that this is a period of development. Now we're talking about the 20s and 30s. This is a period of development when people want to establish their autonomy from their parents. So not only do we have parents who say, okay, now you're on your own, we have kids who want to be on their own emotionally. And, as we were chatting earlier, you mentioned correctly that, adolescence is a phase and it has a beginning and it has an ending. And I want parents of adult children to understand that this is a phase also, and it has a beginning and it has an ending. And as a parent, you need to understand how important it is
for your child to feel independent. And I think in some families, when the young adult child is financially dependent, it's hard for everybody to understand that they might be psychologically independent, even though they're financially dependent. Exactly. And you know what I was thinking right now that you said emotional autonomy? That maybe sometimes our children need to break with us to feel, to create the distance, at least emotionally, which is sometimes the only one that they can afford because they can't afford the financial part. Right. And how important it is as a mother or as a father to remain in your place and be ready from where they decide to come back. And to not take it personally. Not take it So, personally. I think that, today's parents have been very involved in their kids' lives since their kids were infants and preschoolers and school children. And they're not sure how involved they should be in their young adults' lives. And sometimes when they're very well-meaning in their involvement, their child rejects it. Yeah. And the parents feel hurt because they feel like, I've supported you for so long now. Why are you turning on me now? And I try to tell parents, I know this is hard to do, but don't take it personally. Absolutely. It's not about you. It's about your adult child's need to feel competent and capable and able to handle the demands of adulthood without, mommy and daddy helping. Of course. Dice, a ver, el gran consejo que yo les daría a todos es, olvídense de este cuento de, es que cuando yo tenía tu edad, es que en mi época, porque eso no sirve para absolutamente nada. Y por otro lado, también entender que es una etapa de desarrollo que tiene principio y que también tiene final. Que no crean que esto es para siempre. Es una etapa de desarrollo en donde gran parte de la importancia de lo que están tratando de hacer nuestros hijos es ser emocionalmente autónomos. Porque desafortunadamente, financieramente autónomos, muy probablemente muchos no puedan ser. Pero por lo menos la parte emocional, la parte de ser independiente, de no depender en todo de tus papás, es importante para ellos vivirla, para sentirse que son capaces y que pueden sin ti. Bien decía Vidal Schmil, la chamba de los papás es preparar a los hijos para vivir sin nosotros. Eso es lo que están tratando de hacer. Y le decía yo que me cayó un 20. Muchas veces los hijos necesitan romper con nosotros para crear ese espacio y esa distancia, para dar nacimiento a esa autonomía. Y que es importante como padre mantenerte en el mismo lugar, estar ahí, para cuando necesiten regresar. Y dice Lawrence, lo más importante de todo, nunca lo tomen personal, porque sin duda alguna nosotros que criamos a nuestros hijos y que los vimos crecer y les ayudamos a andar en bicicleta y a enseñarles a caminar, y cuando uno con la mejor intención le quiere ofrecer a su hijo la ayuda, la guía, y te rechazan, no debes de sentir que es un tema personal. Es simplemente tu hijo tratando de crear el espacio para ser independiente y encontrar cuáles son sus capacidades, cuáles son sus competencias, y recordarse y saber y descubrir que sin ti puede. Lawrence, like I want to talk to you forever. Can we have a second date? Yes, we can. I'm loving our conversation. Yes. I'm loving our conversation too. So let's do part 2, because you know what? I need to be honest. I have not talked about adolescence enough on the show. So we need to do that. Yes. Okay. Let's do part 2 very soon. Yeah? Okay. I would love it. You what? I will love it. Thank you. Thank you. I'll tell everybody the name of your books. Are they in Spanish? And, by any chance, do you know? Some of my books are in Spanish.
there's a book that is called The 10 Basic Principles of Good Parenting. That is in Spanish. Okay. We don't yet have a Spanish version of You and Your Adult Child, and there is not one of You and Your Adolescent. But so at least one of them is available in Spanish. Ok, great. Le digo, a ver, dice que tiene un libro en español que son los 10 principios básicos para una buena paternidad. Que You and Your Adult Child, You and Your Adolescent y Age of Opportunity no están en español. Si pueden leer en inglés, que es sensacional. Pueden encontrar al doctor en lawrencesteinberg.com o LD Steinberg en Twitter. Y nos encantó a los dos platicar. Espero que ustedes hayan disfrutado esta conversación y que vean a sus adultos jóvenes desde otro ángulo. Pero vamos a hacer parte 2 y parte 3. Vamos a tener otros dates con el doctor Lawrence Steinberg. Lawrence, a big kiss all the way to Pennsylvania. Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you. Have a good rest of your day. Thank you. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Y obviamente estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes porque mucho más el resto de la tarde solo en W Radio. Carlos Loretes en the house y muchas otras cosas más. Mientras tanto, ¡súbele, hijo! Adiós. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés.